Bienvenidos a un nuevo episodio de Quiniu Inspira. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es una persona que ha hecho muchos cambios en nuestra región, ha aportado desde su visión como gestor cultural. Es un publicista de nuestra región, pero yo siento que es un visionario porque tiene unas ideas muy interesantes que ha aportado a nuestra región. Entonces, bienvenido, Leandro Hernández. ¿Cómo estás? Me parece raro decirte tu nombre completo, pero ¿cómo estás? Bienvenido a Quiniu Inspira, Leo. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, Dani. Igual puedes decirme Leo, tú tranqui. Bueno, te voy a decir Leo alrededor de la entrevista. Bien, bien, muchas gracias por invitarme, por hacer parte como de este espacio de Quien Inspira. Y además que es lindo no solamente estar aquí pues compartiendo por el hecho de que somos amigos y tenemos otros espacios, sino porque he visto Quien Inspira desde cero, ¿no? Como desde cuando se gesta en tu proyecto de grado, en ciertos momentos te cuestionas cómo se ha venido transformando. Antes es para mí como bonito estar aquí compartiendo contigo. Qué bello. Bueno, Leo, como yo lo dije, para mí tú eres un visionario de la región, una persona que ha aportado mucho conocimiento, cosas muy interesantes. Cuéntanos un poco, tú eres publicista de profesión y ahora te has dedicado más al tema de la gestión cultural por vocación. Cuéntanos cómo ha sido ese paso, ¿cierto? O sea, cómo ha sido ese camino, que yo sé que hay mucho como mucha tela por cortar. Cuéntanos cómo ha sido ese camino de publicista a empezar a trabajar en la gestión cultural de nuestra región. Bueno, siempre he dicho, también te lo compartí en otro momento y pues las personas como que me conocen, digo que soy publicista de formación, que soy gestor cultural por pasión y que soy docente, formador o profesor, también por vocación en este caso, y he venido encontrando como las formas de hilarlos para poder encontrar algo más allá como llamo como propósito de vida, ¿no? A veces creo que nos quedamos muy dados y vinculados a un título profesional, creyendo que es lo único que nos va a determinar como personas, cuando realmente debemos de construirnos alrededor de muchos elementos como talentos, habilidades, lo que nos hace latir el corazón, lo que nos emociona, lo que nos despierta pasión y nos moviliza hacia otros, pero también alrededor de eso cuestionarnos qué nos permite conectarnos y relacionarnos con personas. Y creo que por ahí uno empieza a buscar algo que es muy romántico, como el propósito de vida, misión de vida, eh, pero que cuando uno empieza a entenderlo o a vibrar con ello, uno dice, claro, de aquí soy, aquí me quedo. Y ha sido complejo, pero transitarlo también se ha vuelto interesante. Y más porque cuando yo me formo, estudio publicidad y mercadeo, pues las personas creen que uno como publicista lo único que va a hacer es un cartel, una campaña publicitaria, pero es un montón de herramientas que luego podemos aplicar a otros lados, pues que de hecho en nuestras conversaciones, pues como amigos nos hemos dado cuenta que nos interesan cosas o una categoría y concepto como narrar y contar, y que de ahí uno dice, claro, yo puedo contar historias en todo, ¿no? En la casa, en una marca, en una campaña, en una empresa, en la cultura, en un grupo, en el otro, y es como lo que empieza a integrarme y caminar hacia la gestión cultural, porque siempre me ha interesado mucho lo artístico, lo cultural, en especial la literatura, que por eso pues también algunas personas juegan con ese Leo entre letras, que es como me conocen algunos, y saben de mi pasión por los libros, compartir de ellos, las letras, escribir, y pues de ahí se empiezan a desprender luego un montón de vainas. Leo, eso que tú estás diciendo creo que es muy fundamental porque como tenemos pues, como nos hemos conocido desde hace un buen tiempo, sé que te gusta mucho diversas áreas del arte, ¿no? O sea, Sí. y que las has explorado, ¿no? O sea, has explorado un poco de creación artística, visual, de literatura. Cuéntanos de dónde crees tú que viene como ese amor, esa, por decirlo así, ese llamado a las diferentes expresiones del arte. Bueno, yo creo que todos tenemos como la posibilidad o la necesidad de poder contar algo. Sí, Ujú. claro, entonces ahí cuando empezamos a hablar de esa posibilidad de contar historias, que eso es algo que es de la naturaleza del ser humano, el poder contarnos,
uno dice, claro, yo qué quiero contar de mí, qué quiero contar de mi historia, o finalmente cómo se me facilita el hecho de poder compartir con el resto. Y a veces las personas creen que en sus procesos creativos solo son buenos para contar una anécdota, pero si nos ponemos a revisar, desde niño hemos contado todo de 1500 formas. Tú llegabas de vacaciones y te ponían a hacer un dibujo sobre tus vacaciones. Tú llegabas de vacaciones y en inglés te ponían a hacer un cuento en inglés sobre lo que habías hecho en vacaciones. Entonces siempre hemos tenido muchas expresiones o en el hecho de poder contarle a alguien los gestos. A veces somos demasiado teatrales, hay un montón de dramatismo en lo que nosotros somos y empiezo como a cuestionarme mucho en el hecho de poder crear y de poder contarme y en la necesidad de poder contar mucho de lo que yo soy y las formas en que mi vida también ha venido como cambiando y eso me ha permitido generar unas posiciones de vida desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, que quienes me conocen finalmente saben que eso se está viendo en todo lo que yo hago, en la creación visual, desde los procesos curatoriales, los temas que me interesan, que empezamos ahí a rondar como en cuestión de género, cuerpo, religión, sistemas opresores, lo comunitario, feminismos, el territorio mismo que siempre me cuestiono y es como donde empiezo a disfrutar todas las posibles voces que a veces no se pueden en otros espacios o que a veces como en el hecho de querer expresar en nuestra formación desde niños no nos dejaron, uno se encuentra las posibilidades de hacerlo ya como adulto. Mm, y también a veces recuerdo pues que mi abuela en especial me decía culebrero y mi abuelo también a veces me decía eso. Entonces como que por ahí viene el hecho de el querer contar historias y cuando en cuando recuerdo como parte de hacia la familia, yo, claro, hay como una posibilidad de que uno quiere contar algo. Y ese también cuando pienso en el culebrero, aunque no soy muy amigo de que nos impongan como esos estereotipos Claro. y relatos antioqueños en nuestra región, porque pienso algo totalmente diferente del Quindío. Es como, claro, ahí está la posibilidad de contarnos en lo popular y de contarnos en el territorio. Y ahí yo digo, ah, bueno, hay algo por contar desde eso, expresiones que no solo son mías, pero que puedo empezar a trasladar, transformar y a contarlo de otras maneras. Claro. Ahí me haces pensar también con lo que nos compartes en una palabra que yo creo que es como muy apropiada para tu camino como creador, porque pues finalmente yo lo que veo o lo que yo pienso es que somos seres creativos y los Sí, actos creativos vienen desde muchos lugares, ¿sí? Una empresa es un acto creativo, una historia, una foto, o sea, finalmente lo que tú dices, somos creadores, somos seres creadores y qué bonito que lo mencionas porque es algo que, como tú dices, se expresan de muchas maneras. Pero hay una palabra que yo creo que se puede adaptar a todo lo que tú me estás contando y es que tú has sido una persona disruptiva. O sea, que te ha gustado romper con los moldes establecidos en todos los ámbitos, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de que no te has quedado en un rol como hago esto, entonces me dedico solo a esto, sino que realmente has explorado un montón de cosas y cuéntanos un poco como de esa postura tuya disruptiva frente a lo que haces, a lo que vives, cómo te ha aportado, qué te ha traído a tu vida, obviamente desde todos los matices, ¿no? Porque obviamente lo disruptivo también tiene su lado complejo. Entonces cuéntanos un poco como esa historia desde ser una persona disruptiva, como un acto también político, ¿no? bueno, hay varias cosas que más que una línea de tiempo, porque tardaría un montón aquí contando como de la vida de uno. Em, Siento que, claro, uno empieza a cuestionarse mucho quién es y para mí es importante esa pregunta constante de quién soy yo como Leo, quién soy yo como ser humano, que ha como marcado diferentes etapas o momentos de mi vida. Empecemos con lo profesional, que era lo que hablábamos ahorita. Yo quería estudiar ingeniería química, también quería estudiar cine. De hecho, algo del cine es como por lo que tú y yo empezamos a hablarnos en algún momento y lo literario, pero empecé a estudiar publicidad y mercadeo. Y en tercer semestre me iba a retirar, quería estudiar literatura y en mi casa me dijeron, no te puedes retirar, tienes que terminar. Yo decía, pero hey, apenas estoy en tercera, me puedo retirar. Y ahí yo empiezo como a explorar todo lo literario y hay como un primer rompimiento frente a lo que yo quería hacer. Igual me fue bien durante mi carrera como publicidad, luego me graduó, todo estaba bien, siento que también disfruté mucho lo publicitario, pero luego pues más adelante empiezo a pensar otras cosas alrededor de lo creativo
Entonces, ese es como un primer orden que luego retomamos. Segundo, viene como lo familiar, en el hecho de yo no crecer cerca de mis papás, porque son padres que están en el extranjero, crezo con una tía que se convierte como una figura materna para mí. Soy criado también como en las creencias o en los ideales del cristianismo. Luego, pues hay como una ruptura mía ahí también por mi orientación sexual. También finalmente me retiro de la iglesia, que eso es una historia larga por muchas cosas. Y también hay, claro, es como unas posiciones que empiezo a marcar. No solamente me tiene que definir una identidad desde lo que estudio, no solo me tiene que definir lo que mi familia quiere que yo sea o que quiere o pretende que yo actúe, y uno empezar a construir como un mismo camino alrededor de la adolescencia, cuestionarse, y es ahí donde siempre me pregunto es sobre la identidad y el cuerpo, porque para mí el cuerpo es como esa posibilidad de expresarme, pero también se vuelve el vehículo constante que está en ese territorio que me cuestiono, que miro, que la gente dice, ¿por qué no se va del Quindío? Si usted está más en Pereira que acá, ¿por qué no se va para el extranjero si sus papás viven afuera? Y yo como no, es que este sujeto quiere vivir esto porque para mí es importante responderme constantemente, sé quién soy y quién soy aquí, no allá, ¿cierto? Y pues luego ya empezamos como a transitarlo. Trabajo en el área profesional del marketing en un tiempo, solamente en ello. Trabajé también en algunas empresas de la región. Creé una empresa de marketing digital con... quien en su momento fue una amiga y tuvimos un proceso, podríamos decirle que de mucha visibilidad en el departamento, con los clientes interesantes, crecemos, empezamos a tener como cierto crecimiento y claro, ahí viene eso o lo posible dentro de lo común en la sociedad. Tienes una empresa, te está yendo bien, hay unos ingresos y tienes un reconocimiento, por ahí es el camino, pero ahí Claro. la pregunta ¿es mi sueño? ¿Es el sueño de otra persona? ¿Es un sueño que recogí en el camino o un sueño impuesto por cuestión de éxito y estabilidad económica o un reconocimiento social? Y finalmente no es algo que me haya venido marcando mucho a mí y decido también cómo salir, y porque yo empiezo como a coquetear en ciertas medidas, por así decirlo, con la cultura. Mi mejor amigo, quien trabaja en Pereira, tiene una corporación cultural, se llama La Astilla en el Ojo, que ya estoy con ellos desde el año 2018, hace 7 años, generando procesos de culturas de las artes visuales, y me doy cuenta que todo lo que había aprendido de marketing y de publicidad era la oportunidad para hacer comunicación cultural. Porque claro, yo digo, hay artistas que vienen, saben montar su obra, saben crear, saben de técnica, pero no saben gestionarse, no conocen los públicos, no saben narrarse, no saben de sus argumentos, y digo, esa es la oportunidad de hacer comunicación cultural. ¿Estudié gestión cultural? No. ¿Tengo conocimientos para poder aportarle? Sí. Sí, Y es claro. ahí donde empiezo a decir, todo se vuelve transdisciplinar y en la capacidad de creer y de crear nuestros propios perfiles. Porque entonces todos vamos a hacer un molde si nos graduamos de X carrera porque el perfil ocupacional dice que tienes que hacer eso. Y si no lo logras, fracasaste. No, ¿y cuál es tu relato? Entonces ahí como que yo empiezo a decir, y puede que vayas a parar a que tú dices de lo disruptivo, y empiezo pues a crecer en un montón de vainas, formulación de proyectos, gestión de proyectos, estrategias de las audiencias, y a cuestionarme por cosas que siempre me han gustado de mi territorio, pero que nunca lo había llevado como a lo profesional o desde el oficio o desde el rol, que nacen un montón de proyectos pues que me disfruto y que sigo caminando y que creo que van aportando de a poco a lo que somos como quindianos. Claro, claro, y que finalmente, pues eso que mencionas de la parte del perfil profesional es que también creo que es importante decirlo porque, claro, uno muchas veces se gradúa y tiene como una idea muy fija. Yo creo que a mí también me pasó porque tú lo sabes que soy artista visual de profesión y pues realmente mi ejercer ahora no es tanto desde la parte de la creación, sino que viene más desde otros temas de comunicación, gestión, posicionamiento, marca, en fin. Y creo que es chévere eso que compartes porque sí, o sea, uno debería visualizarse como un profesional, incluso a pesar de tener unos conocimientos específicos, pues como un profesional único, o sea, como un universo en Ujú. sí de un conocimiento que tú vienes adquiriendo y que vas a aplicar de una manera particular, ¿no? Y que no es sencillo, y además porque, bueno, como decía ahorita, aunque hago gestión cultural,
pues en este momento a lo que más le dedico tiempo es a la docencia, porque desde hace mucho rato soy profe universitario y también investigo en la universidad, y la academia lo estructura mucho a uno, y para mí no ha sido fácil también estar dentro de la academia en ocasiones, porque cuando uno se pone a analizar como hojas de vida de profesores y de investigadores, es una línea que también eso como que lo hemos discutido en otro momento, y es, si eres profesional en comunicación, por ejemplo, tu especialización va a ser en comunicación digital y tu maestría va a ser en comunicación corporativa y tu doctorado va a ser en comunicación. Entonces, claro, que he hecho en algunos procesos de selección como docente, la gente me dice como, ¿y esa hoja suya, esa hoja de vida suya qué? Porque parece como un collage, porque es como profesional en publicidad y mercadeo, hay estudios de sociología, está la especialización en creación literaria, está la maestría en, en escrituras audiovisuales, y la gente dice como, es un poquito de todo, pero yo luego digo, claro, se ala por el narrar y el contar, que era lo que hablábamos antes. Entonces yo lo tengo claro, así el sistema diga no, y es ahí donde uno a veces sale un poquito del molde, pero vale la pena configurarse desde lo que uno sueña y uno quiere, no tanto desde lo que toca o a veces lo que el sistema va moldeando. Totalmente de Pero acuerdo. también pues digo, no está mal Claro, no, hacerlo de no, otras no, no. formas, sino O que uno sea, a veces que no se todo siente sea en ello. válido, que todo Sí, sea total. válido, tanto quien quiere ir por una línea muy específica, muy determinada a nivel profesional, como quienes somos más exploradores y más Y curiosos. eso da estabilidad y estructura para muchas Claro. personas. Y quienes somos más curiosos y queremos explorar en muchas áreas, y pues que también es muy válido y es bonito. Me gustaría, Leo, que nos compartieras un poco. Tú hace poco publicaste un libro y pues yo creo que es importante como también hablar de todos estos procesos porque precisamente por lo que me estás diciendo, o sea, tú te has dado, has tenido la oportunidad de hacer real y explorar ciertos diferentes ámbitos de lo creativo, como desde el punto de vista literario. También has estado en salones visuales como artista. Entonces cuéntanos un poco como de ese proceso del libro, cómo fue, cómo se dio. Cuéntanos también de los espacios de arte visual que has estado y qué te han dejado esas experiencias. Bueno, hay como varias cositas y es... eh, desde los procesos de creación, el año pasado se publica un libro, participo en estímulos de la Secretaría, no, de Corpocultura, que es de la Alcaldía de Armenia, y soy ganador del estímulo de literatura, que de hecho, aunque ya hay estímulos anteriores de literatura en la ciudad, las dos publicaciones del año 2024 fueron los libros que aperturaron la colección de escritores de Armenia. Entonces también es como que se le hincha a uno un poquito el corazón de decir, claro, uno empieza a aperturar esa colección Claro. y es una compilación de cuentos. Todavía tengo algunos libros, de hecho, si algunos quieren leerlos, pues le escriben a Dani y ahí nos conectamos para poder como compartirlos con las personas. Eh, pero este proceso fue como un proceso de reconocimiento hacia mí mismo, porque siempre me ha gustado mucho la gestión hacia otros, me ha gustado la gestión de acompañar a algunos escritores amigos, de publicaciones de otras personas, hasta que, bueno, después de varios intentos y que las personas me empujaban como, ¿y usted cuándo? ¿Y usted cuándo? Tomo la decisión. Hoy veo esos cuentos que no me representan porque son escritos por allá en el 2016 y 2018, se publican casi que 6 años después, pero digo, claro, es un proceso de creación lindo que me ha llevado a mí a explorar lo literario, lo narrativo y pues a lo que soy hoy. Entonces, claro, ese libro termina siendo como un parto o creativo, un hijo que llega mucho tiempo después, pero que da como cimientos de lo que fui o como me fui creando para llegar a lo que también estoy haciendo hoy. El proceso de creación fue lindo. Mi amiga Daniela fue quien hizo el diseño y maquetación. Daniela Castro, con quien tengo también un proyecto que se llama R. Y un estudiante mío de Pereira fue quien hizo las ilustraciones, porque también siempre me gusta mucho como en el hecho de generar procesos colectivos donde todos podamos llegar a crear y pues finalmente como que hacer ese proceso de publicación. Es un libro cuidado, es un libro lindo desde el color, los papeles, porque no quería solamente imprimir como un libro cualquiera, sino que también Como toda una fuera, identidad. sí, que fuera un objeto también, un libro lindo de tener en su propia biblioteca o que tuviese como
un aporte estético más allá del típico libro que hemos visto que se suele imprimir en las regiones, como, hey, no, pongámosle amorcito a esta vaina. Ok, Y lo que tú decías, como en otro tipo de escenarios, he estado en algunos procesos curatoriales, pero más formativos, que era lo que decía ahorita. Si bien me atraviesa cultura, arte, narrativas y formación, casi siempre estoy como coordinador de formación en ciclos culturales o temporadas creativas, como lo que hemos hecho en La Astilla. He gestado algunos espacios de charlas sobre Gabriel García Márquez, por ejemplo, Gabo como poeta, Gabo como escritor, Gabo como cuentista, Gabo como periodista, hacer como análisis de ello. Mm, He ganado la beca de crítica cultural del Ministerio de Cultura, donde se ha hecho una crítica sobre la literatura del departamento en cuestión de diferentes áreas como creación, distribución en lo editorial, impresión, academia, nuevos escritores, escritores clásicos, o como que ya deberíamos de empezar a reconocer más y que no se encuentran ya en este plano. Y he acompañado las diferentes temporadas creativas de La Astilla en el Ojo, donde lo que hacemos es la promoción, o hacíamos la promoción hasta un momento, de artistas latinoamericanos, luego solamente fueron colombianos, luego solo de la región. Hemos hecho diferentes salones de arte y exposiciones, libros también, talleres. Hemos llevado procesos curatoriales, expositivos, sobre montaje, formación en portafolio, hoja de vida. También he logrado replicar eso. En algún momento lo hice con Confenalco Quindío, en otro momento lo he hecho con el Museo de Arte del Quindío Maqui, como compartiendo todo eso, porque finalmente, aunque no tengo esa formación como artista visual, en el hecho de estar gestando ya uno sabe cómo son las convocatorias, qué se mira, cómo se elige el claro. artista, cómo se califica, para poder que ellos también empiecen como a aperturar ese otro tipo de posibilidades. Mm, y también pues la verdad es que he estado más en escenarios culturales en la ciudad de Pereira que en Armenia, que es donde más como que lo he desarrollado. El último proceso curatorial que hice fue en noviembre para Cortocircuito, que es un evento que se hace en Pereira, donde hay diferentes instituciones educativas y culturales. Fue un salón que llevaba por nombre Travesías del Ser, donde me cuestionaba sobre el cuerpo en movimiento y en tránsito de territorio, tránsito de emociones, tránsitos de género y esa conversación y mediación, porque siempre he llevado como, si vamos a exponer, mediemos, hagamos conversatorios, porque de nuevo, el mediar o el conversar y formar, ¿cierto? Estrategias comunitarias desde la pedagogía es lo que me permite a mí como conectar con esos públicos, es decir, el arte y la cultura es de todos, disfrutémosla, que son esa por allá como alto arriba, Claro. imposible, como diría yo, algunos de los que reconozco. Y también algunos procesos desde lo formativo en activismo, que también el arte empieza como a jugar un poco con un movimiento que se llama Sembrando Lucha, que es de Calarcá, al cual pertenezco. Somos un proceso de base social y político, y pues adicional con R, que somos una agencia cultural. Somos dos personas quienes hemos estado en diferentes proyectos, desde la comunicación y el periodismo cultural. Hemos hablado de fiestas aniversarias del departamento del Quindío. Nos ha interesado mucho todo lo relacionado a saberes ancestrales y saberes y tradiciones de nuestro Ujú. territorio, donde nos empezamos a preguntar identidad del Quindío, pero la identidad en qué está. Y mucho, de hecho, la gente cuando sale a conocer un país o algún lugar, dice, un lugar se conoce comiendo los platos típicos o la gastronomía del sitio, y ahí nos empezamos a cuestionar, claro, que es la gastronomía del Quindío, pero para entender lo que hay en un Claro, plato de comida tienes que entender quién cultiva, cómo se cultiva, qué hay claro. detrás. ¿Qué hay detrás? Y ahí nos enredamos y nos enamoramos también de la agroecología, de los custodios de semilla, de los mercados campesinos, de las cocineras tradicionales, y empezamos a pensarnos un montón de vainas. Luego nace un proyecto sobre bebedizos, plantas, medicina tradicional, y mira que todo se empieza como a Claro, enlazar. a enlazar. Y es como lo que hacemos ahorita en este caso desde R, que no es un proceso netamente artístico en técnica, pero sí tiene un proceso de investigación, creación, que termina en comunicación cultural y en gestión cultural desde el patrimonio, que es como lo que hemos venido construyendo últimamente. Ahí sería muy interesante que nos compartieras con, pues yo iba hacia ese lugar, pero bueno, tú ya lo mencionaste, de la agencia, ¿sí? Como que es tu momento actual Sí. y que están gestionando tantas iniciativas tan bellas del territorio.
Quisiera que nos compartieras como cuáles son las proyecciones que tienen, ¿cierto? Como con este proyecto a futuro, qué quisieran llegar a hacer con R o sea, cómo va a seguir esa exploración del territorio. Bueno, hay varias cosas y es que también ha cambiado un poco, que también yo creo que ahí como que lo conversamos hacia lo que yo soy y donde estoy es nada es fijo y todo es necesario que se mueva como el agua, ¿no? Porque también soy creyente de que como el agua cuando se deja quieta y se estanca empieza a oler mal, entonces tenemos que movilizarnos. Claro, Y pues desde R empezamos con la parte de nos interesa como tal categoría macropatrimonio. Y ahí en patrimonio hemos hablado de costumbres, de fiestas, que es patrimonio inmaterial, así la gente a claro, veces no lo reconozca. Y además porque normalmente las personas cuando piensan en patrimonio siempre piensan en arquitectura. claro. Patrimonio, ciudad histórica. O sea, como que no, hay más. Hay Entonces, mucho claro, más. en este momento, para R, como el momento más cercano, estamos detenidos en los saberes que hay alrededor de lo gastronómico y la agroecología. Em, Acabamos de cerrar un ciclo con un cortometraje documental, porque como venimos también de las arcas de la comunicación, entonces recreamos contenidos o llegamos a contenidos desde el periodismo cultural y Ujú. hacemos uso como de estos géneros como el documental, separatas, fanzine, pedagogía y comunicación popular. Y como el proyecto más cercano va a ser un cortometraje documental sobre unos neocampesinos hablando sobre la posibilidad de ser profesionales en el campo y no solo el hecho de ser un campesino que sale a ser profesional para quedarse en la ciudad. Nos gustaría mucho empezar a resignificar todo ello y pues sobre la mesa hay como diferentes proyectos, como unos recetarios y todo lo que va alrededor de esos ingredientes, porque nos interesa pensarnos qué es el Quindío más allá de los símbolos y de los iconos que normalmente reconocemos. El Quindío no Claro. es una palma de cera, porque la palma de cera también está en Caldas, también está en Tolima, también está en Risaralda. No somos un Willis, pues, y ya podríamos ahí como mirar un montón de vainas, sino Claro. pensarnos desde en patrimonio y poder narrar lo que somos, es lo que más nos interesa. Proyectos puntuales, solo el que te digo ahorita, pero sabemos que hacia allá vamos a ir yendo en construir eso que nos hace a nosotros únicos como quindianos, que aquí traigo como en lo gastronómico las palabras de una persona que ha sido muy cercana a nosotros en la investigación, que es Luis Autero, y ella nos dice como, claro, es que no hay un plato típico en el Quindío, sino que hablamos de la olla quindiana, primero por nuestra ubicación geográfica, que es como una olla, ¿no? Y luego como, porque aquí es más de ingredientes, entonces nuestra identidad no es un plato, sino unos ingredientes, y eso empezamos a Qué recuperarlo. bonito eso, ¿no? Entonces, como, claro, hay un montón de cosas, la mafafa, pensarnos La la yuca, pingamosa. pensarnos la pringamosa, pensarnos desde la sidra, que uno dice como que la gente se asusta un poco, pero es una conexión linda Sí, hacia claro. nuestro pasado, tradiciones y unos saberes que es necesario como empezar a recuperar y entender que ahí el territorio se vuelve muy mágico y salirnos de lo hegemónico que el sistema ha venido o como que nos ha impuesto. O pensaría yo también profundizar, ¿no? O sea, Sí, ir más allá de los símbolos, pues comunes, ¿sí? De que los no es símbolos. que se quieran eliminar porque Ajá, también siguen siendo parte de claro. nuestro imaginario, pero sí es como a veces de manera personal y lo seguiré diciendo, es uno de mis propósitos es que nos sigamos pensando como un territorio desde más atrás o desde antes de la colonización antioqueña, Claro. porque no somos paisas, ¿sí? Que eso puede ser funable, como se dice ahora, o puede traer como un montón de posibles críticas, pero es como, hey, más hacia atrás. Hay Tolima, hay Valle del Cauca, hasta Boyacá, y uno dice como, hey, entonces, ¿quién soy? Claro. ¿Qué es Quindío? ¿Cierto? Como, Sí, y o sea, empezar a interesante esas construirnos, discusiones, claro. que es Y necesario. enriquecedoras también. Y además porque siento que normalmente cuando empezamos a hablar, que eso ya se vuelve como más académico, pero también yo siento que la cultura que hacemos en R está trazado por lo académico porque somos Ya. profes y nos gusta esa investigación y es, nos vamos a pensarnos a veces la deconstrucción de Latinoamérica y alejarnos de lo que dicen los europeos y América de Latinoamérica. Ajá. Y nos quedamos en un relato netamente nacional o latinoamericano. ¿Y por qué no seguir más chiquito? Y entonces, ¿cuál es el relato quindiano?
es el que dijo Risaralda de nosotros, es el que dijo Antioquia de nosotros, o el que más atrás, que también siempre cuando llego como a este tema, a veces me vuelvo como intenso y es, ¿sabían que había antes del café? Sí, la gente sabía que fuimos grandes productores de tabaco, sabían que fuimos grandes productores de caucho, y entonces uno empieza a decir como que, uy, no, esta región tiene 1500 cosas por descubrir, Ok. y uno quedaría como, uy, sí, ahí hay mucho que finalmente es como nuestro compromiso, narrar más de la identidad y de la historia y del patrimonio. En ese momento estamos desde lo gastronómico, pero la idea es ir abriendo desde Profundizar. otros relatos que nos permita entender qué es Quindío. Claro. Leo, por ejemplo, ahí con todo eso que me compartes tan interesante, ¿dónde pueden encontrar las personas la información sobre estos proyectos tan interesantes donde se plantea nuestra identidad, donde se ahonda en nuestra identidad? Cuéntanos dónde las personas que nos están escuchando los pueden encontrar. Bueno, pues nosotros tenemos como que la mayoría de nuestra comunicación en Instagram, aparecemos como Agencia Cultural-R, así, Agencia Cultural-R, y pues ahí tenemos como diferentes enlaces porque tenemos podcasts, entonces pueden ir a ver como algunos podcasts en Spotify, que son algunos canales, los contenidos, algunos están en YouTube también, tenemos recetas de lo que hablábamos ahorita, pero también van a encontrar que tenemos otro tipo de contenidos o proyectos porque aunque nos interesa ese patrimonio, identidad, Quindío, también seguimos como conversando con otros entornos y otras expresiones. Ok. Entonces, por ejemplo, fuimos productores de un podcast que hicimos con unos estudiantes, que fue un podcast pensado para personas no videntes, para hacer un recorrido del Museo Luz y Tejada de Pereira a través de podcast. Y cada Qué lindo, sí episodio recuerdo que me contaste. narra una obra. Tenemos un podcast sobre saberes y tradiciones con algunos invitados. Em, entonces ahí como que van a encontrar todo esto, los diferentes contenidos que hemos venido haciendo y que también a veces lo hacemos desde la formación histórica de otras cosas que también nos interesan y nos atraviesan en R y también pues de manera personal como el género, la diversidad y comunidades que reconocemos como comunidades de la periferia o a veces que no son tan atendidas, porque queremos como descentralizar la cultura o esos relatos que hay alrededor de. Esos son como los canales que tenemos ahorita. Y otros de los proyectos que tenemos, que de hecho es algo con lo que hemos estado en proceso, es la formación y la consultoría. Entonces, claro, nosotros hacemos esos proyectos de manera propia, pero también acompañamos a otras personas en formulación. Les ayudamos a formular proyectos, a diseñarlos para convocatorias, damos cursos personalizados sobre ellos o consultoría sobre comunicación, innovación social para la cultura. Entonces hay como que otros elementos que también vamos, que eso lo hablábamos, entonces como no solo hacer cultura por arte, sino que también se vuelve un proceso de emprendimiento, Claro. dignificar el rol que uno hace como gestor cultural, porque la cultura no solo nació para ser punk y hecha desde un garaje, sino que también se hace para ser parte de nuestra vida y dignificar la vida de los otros gestores que están en proceso. Claro, totalmente de acuerdo. Y justo hablando de ese tema ya para ir cerrando, Leo, me gustaría mucho hacerte una pregunta y es, ¿qué le podrías decir a una persona? Sabemos que acá en el Quindío, tú y yo lo sabemos de primera mano que hay muchos artistas muy talentosos porque nuestra región está llena de talento, pero ¿qué le podríamos decir a una persona que de pronto no se ha atrevido, ¿cierto? Como a dar ese salto de crear, también de lo que estábamos hablando ahorita, de no tener miedo a ser diferente, o sea, a ser disruptivo. ¿Qué le podrías decir a una persona que todavía no lo está haciendo? ¿Por qué hacerlo? Bueno, yo creo que históricamente hay algo. Y es que cuando hablamos de eje cafetero, el Quindío, yo digo que es como el hermano chiquito, el olvidado, el que gateaba ahí mientras los dos mayores se peleaban, que hablamos como de Caldas Risaralda. Y siento que eso se ve mucho en nuestra realidad como quindianos. Y es que somos tímidos, vamos atrás, nos da miedo, no somos tan buenos, no soy tan competitivo. Y siento que ese miedo como que nos ha encerrado. Entonces, como teniendo eso ahí sobre la mesa es, o sea, hay que romperlo, hay que romper ese molde que nos dieron o como ese nivel de frustración, miedo y sentirnos chiquitos y somos el departamento más pequeño de Colombia, que de hecho te lo escribía y también lo digo, es como somos el departamento más chiquito por el que puede latir más fuerte. Entonces eso es como lo primero, salir de ese molde de miedo y segundo,
empezar a confiar más en el proceso creativo. La única manera en que uno puede darse a conocer es mostrando lo que uno hace, ¿sí? Tenemos un montón de herramientas ahorita para dar a conocer lo que hacemos, pero entonces pregúntense en qué son buenos y atrévanse a mostrarlo al mundo, porque si no la gente no lo va a conocer. Y permitan que otros lo comenten, que de hecho también es algo personal que a veces me cuesta y es como, bueno, si te van a decir que eres un buen artista visual, un buen escultor, acéptalo, no digas no, hay mejores, ¿sí? Créetelo. Yo creo que eso es como algo que nos falta mucho a los quindianos, creernos lo bueno que somos, porque o si no, otros se lo creen y nos roban el espacio que nos pertenece a nosotros. Entonces eso es como fundamental. Y generar alianzas, que el Quindío cuesta mucho asociarnos, entonces trabajemos de manera asociada porque tu compañero artista, gestor cultural o creador sabe algo que tú no sabes y te puede complementar. O entre los dos pueden hacer más grande la obra de cada uno. Entonces siento que es un llamado importante a asociarnos y apoyar al otro. El gran rumor del Quindío o el decir de muchos de nosotros es: en el Quindío no hay nada para hacer, hay una agenda gigante, hay muchos artistas como tú decías, pero siempre vemos de que el otro no hizo tan bien o al otro le quedó faltando, ¿no? Entonces, si tenemos eso por mejorar, vamos y hacemos juntos para que sea mejor lo que se hace. Entonces siento que es más de no quedarnos en aquí no se hace y me voy para otra ciudad a buscarlo, sino hagamos aquí para que sea más De visible. proponer. Sí, de proponer y de visitar lo que ya existe. Porque muchas veces no aceptamos lo que el otro hace. Entonces también nos llenamos de muchas propuestas, pero seguimos trabajando solitos. Entonces, trabajemos de manera más conjunta. Generemos redes. En especial es eso, redes y alianzas. Potenciar el resto. Que si uno se pone a ver en otras ciudades, así es que funciona. Entonces, claro, se funciona porque es que el parche de estos dos luego vienen al de nosotros dos, y ahí ya tenemos dos invitados acá, dos allá, días diferentes, pero no hagamos todos intentando opacar al otro, porque Claro. si no es súper duro que aquí se siga activando el proceso. Claro, perfecto. Eso, pues, o sea, es una propuesta que de verdad tendría un impacto y es finalmente, pues, la colectividad, ¿no? O sea, empezarnos a ver como un colectivo de personas que tú sabes que ya de alguna manera nos reconocemos, sabemos quiénes estamos aquí gestando propuestas y Y pues, hemos venido superando como esa barrera ya, o sea, ya estamos claro, gestando, y ahí hay como algo adicional y es: no tengamos miedo en dialogar entre generaciones, porque las personas que llevan mucho tiempo haciendo cultura y arte en el Quindío nos ven a los jóvenes como estos vienen a quitarnos nuestro espacio, o no saben lo que hacen, y también los que son más jóvenes los ven como son aburridos, no saben hacerlo, y es como que no, todos tenemos experiencia, unos tienen desde la técnica, otros desde el conocimiento de esto, de convocatorias, donde fuéramos realmente trabajáramos a manera más simbiótica, eso sería, o sea, una locura. muy bello. Tienes toda la razón. Incluso me deja como también esa reflexión, ¿no? O sea, como esa invitación personal. Para terminar, Leo, cuéntanos qué es lo que te inspira del Quindío. Nuestra pregunta insignia del programa, cuéntanos qué es lo que te inspira del Quindío. Bueno, a mí me inspiran muchas cosas del Quindío. Creo, de hecho, la gente que me conoce en otros espacios que no son en el departamento, podrían decir que parezco o un embajador del Quindío o como un profeta del Quindío, porque yo solo estoy hablando siempre bien del Quindío y digo que aquí todo está mejor que en cualquier otro lado, aunque en mi cabeza digo, no, no es así. Pero es como me lo creo. Entonces yo digo que a mí lo que me inspira del Quindío es la capacidad de soñar de las personas del departamento y la resiliencia que han tenido, porque no es de gratis que nos hayan llamado a Armenia como capital ciudad milagro, y no es de gratis que siempre que hayan pasado un montón de cosas y hayamos sido ese chiquitico invisible, siempre intentemos ahí levantar la cabeza para que nos vean. Solo que nos falta es confianza. Entonces a mí lo que me inspira del Quindío es esa capacidad de los quindianos de querer avanzar y de querer confiar, aunque a veces la confianza sea un poquito golpeada. Y me inspira la amabilidad de los quindianos. Siento que en nuestra esencia y en nuestro ADN como quindianos hay una amabilidad genuina
y una calidez de poder compartir con el otro. Y eso se siente en la sonrisa, eso se siente en cuando se da un abrazo o cuando se da la mano, que no lo siento tan sincero en otros espacios del país. Porque en el hecho de que seamos un departamento tan pequeño, que todo sea tan cercano, de que todo sea tan lento en algunas cosas, nos permite disfrutar mucho la calidez del otro. Y siento que eso es lo que nos hace diferente y me inspira también como a llevarlo a otros espacios. Qué bonito eso, Leo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa de Quien Inspira. De verdad que sería muy grato, tú sabes que siempre he admirado mucho tu trabajo y que sería muy grato que nos pudieras compartir muchísimo más porque tienes mucho para entregar a nuestra región. Y bueno, pues muchísimas gracias también a la Universidad Alexander von Humboldt que nos permite y hace este espacio posible, también a nuestro operario Chris, que siempre nos ayuda en la parte técnica con todo lo que necesitamos para hacer posible el podcast. Y de verdad, Leo, que muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento o un poquito del conocimiento que tienes hoy con nosotros. Siempre un placer estar en esos espacios. Creo que compartir de manera amena con otros, sea con un café, una charla, un conversatorio, va a ser una buena oportunidad de coincidir. Y pues nada, si quieren que también charlemos en otros espacios, solo es que digan o cafecito, donde sea. Claro, y recuerden que también estamos tomando el café de Quineo Inspira, que nos pueden escribir a nuestras redes sociales para conseguirlo. Y recuerda nuevamente, Leo, cómo se llama el espacio, porque yo sé que desde ahí ustedes están gestando muchas cosas para que la gente lo siga y pues también podamos estar en contacto todos un poco de lo que todos estamos haciendo. Bueno, pues por ahí el proyecto que tenemos, como decíamos, se llama R Agencia Cultural, pero en Instagram aparecemos como Agencia Cultural-R, o también pues pueden ver un poco de lo que hablo, que se me ocurren cositas como de cultura y de lo que publico y escribo en mi perfil, que es Leo Entre Letras, también en Instagram. Y pues por ahí nos podemos ir hablando. Recuerden que pueden escribirle también a Dani o a mí en los arrobas que dije, si quieren de pronto recibir el libro, nos tomamos un cafecito y charlamos. Así que todos bienvenidos por allá en las redes o también por encontrarnos en las calles. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en nuestros episodios y los esperamos para conocer otra historia de los quinianos que están impactando positivamente nuestra región. Un saludo para todos.